vaya tomando su lugar y vamos preparando el corazón, amén. ¿Le parece que me acompaña antes de que empecemos a compartir la palabra? Hay un espíritu de distracción, no sé cuántos lo sienten. ¿Hay algo raro? ¿Hay algo mal que no anda bien? Amén. Así que acompáñame primero a que hagamos juntos una oración para que el momento de la palabra no sea interrumpido por ninguna influencia del enemigo, por ninguna potestad del enemigo que quiera impedir que la semilla se siembre en su corazón. Amén. Oremos, acompáñenme a orar ahí donde está nomás, cierre sus ojitos, pero lo importante es que oremos con disposición, amén. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, como pueblo hoy clamamos. Señor, estamos en este lugar que es tu casa, Señor, casa de Dios, puerta del cielo, casa de oración, Señor. Padre y lugar, Señor, en el que te hemos dado a ti, Señor, la prioridad. Te hemos dado a ti, Señor, el primer lugar, Señor. Y declaramos, Señor, en esta tarde que no hay influencia, Señor, que haya enviado el enemigo por medio de personas, Señor, o por medio de influencias que quieran hoy impedir el mover de tu gloria en esta casa. En el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, todo espíritu inmundo, reprendemos, Señor, toda palabra con la que se haya querido atar, Señor, esta tarde. Reprendemos, Señor, toda obra del diablo, reprendemos, Señor, Padre, toda influencia, Señor, que cualquiera de nosotros traiga, Señor, y que quiera impedir el mover de tu gloria, Señor. Las obras del enemigo se rompen, se cortan, se quiebran, se caen y se deshacen en esta tarde por el poder del Espíritu Santo. Declaramos tu gloria, declaramos tu presencia y declaramos libertad sobre la casa, Señor. Todo lo que quiera cerrar los cielos hoy es roto en el nombre de Jesús y los cielos se abren para que toda bendición de lo alto descienda sobre la casa. Espíritu Santo, toma dominio del lugar, toma dominio de la atmósfera, toma dominio de nuestras vidas, toma dominio de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y declaramos libertad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor. Porque Él es un Dios que nos da victoria, siempre. Amén. La victoria cuando estamos en el Señor está al alcance de una oración, con fe. Amén. Vamos a compartir la palabra entonces en este mes. ¿Qué mes, verdad? ¿Qué proclama? ¿Para cuánto fue como, ay, la proclama? El mes de perdonar, nos dijo el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Es una palabra difícil para nosotros, a veces las personas, los seres humanos. Pero qué importante. Amén. Puede sonar a veces como una palabra de corrección, pero gloria a Dios, porque sabe que la palabra dice que Dios al que ama corrige. Amén. A veces nosotros las personas estamos acostumbrados a ver la corrección como algo malo. Ay, me retaron. Pero la palabra dice que si Dios nos corrige es porque nos ama. Amén. Entonces siempre usted tome la corrección como amor. Siempre usted tome el que Dios nos envía a perdonar como que Él nos ama y quiere que nuestro corazón sea libre y quiere que nuestra vida sea un altar donde su presencia pueda morar. Amén. Y vamos a ir trabajando entonces en estas cosas. Mire, yo hoy he querido compartir con ustedes esta palabra, que si los hermanos ahí me acompañan, le pusimos título. Hoy se nota que hubo otra mano ahí en las diapositivas, ¿o no? Ajá. Si la comparamos con las de BAP, ahí ya no estuvo la pastora Jessie, hubo una manito más profesional, ¿verdad? El pastor Marcos que me ha hecho el favor. Cristianos o arrepentidos, metanoia radical del reino. Wow, ¿verdad? Cristianos o arrepentidos. Es una pregunta ahí. Aunque no tenga signo de pregunta, pero es una pregunta. ¿Usted cuál es? Si yo le pregunto, ¿cristiano o arrepentido? Uno dijo arrepentido. A ver, uno más que conteste. ¿Alguien más? ¿Cristiano o arrepentido? Arrepentido, ¿saben las boquitas? Aunque no lo digan fuerte.
Los dos, dice una hermana ya. Bien, ¿alguien más? ¿Cristiano o arrepentido? No escucho. Los dos. Ahora todos dicen los dos. Bien. Bueno, pero vamos a aprender las diferencias y lo que el Señor nos quiere hoy hablar. Miren, vamos a ir para comenzar el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. Ahí el libro de Mateo dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Un mensaje que puede parecer simple, sencillo, básico, que está predicando en esta oportunidad Jesús. ¿Sí? Jesús en este momento estando en la región de Galilea, la región de donde Él es, la región donde habían muchos cristianos, donde habían muchas personas creyentes, muchos judíos, mucha gente que conocía la palabra del Señor. Y Él predica este mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y yo quise tomar este versículo como referencia para poder hablar justamente de la palabra que dice ahí: arrepentíos o arrepiéntanse o arrepentimiento. Son todos sinónimos, ¿verdad? Y yo fui a ver esta palabra y vi, si vamos a la siguiente diapositiva, que la palabra arrepentirse o arrepentido, arrepentíos y todos sus sinónimos vienen de la palabra griega metanoeo o metanoia. ¿Sí? Y esta palabra significa cambiar la mente para atrás. Bueno, acá lo tengo, mira. Cambiar la mente, cambiar la manera de pensar, de percibir o de entender. ¿Verdad? Volvemos a recordar lo que le decía hace un ratito. Jesús, ¿a quién les estaba predicando? ¿A los no creyentes? Les estaba predicando a los creyentes. ¿Sí? A los judíos, a los doctos de la ley, a los fariseos, a los saduceos, a los judíos, a la gente que practicaba la fe judía, la misma fe de Jesús. Pero les habla sobre arrepentirse. Entonces a mí me llamó la atención esto, ¿verdad? Porque entonces podemos ser cristianos pero no ser arrepentidos. ¿Podemos ser evangélicos y no estar arrepentidos? ¿Podemos ser un cristiano de iglesia y no estar arrepentidos? Si el mismo Jesús, dentro de una región llena de personas creyentes, predicaba arrepiéntanse, es porque realmente no había habido un arrepentimiento, ¿verdad? Porque Jesús no se equivoca, ¿no es cierto? Imagínense a Jesús equivocándose. No, ¿verdad? Él conoce los corazones, Él discierne nuestros corazones. Y algo el Señor estaba discerniendo en el corazón de ellos que lo llevaba a decirles: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y este arrepiéntanse, como les decía, cambiar la mente, cambiar la manera de percibir, de entender. Dice por ahí también que la metanoia es un cambio de dirección de la mente. ¿Sí? Es como si la mente fuese para un lado y de repente cambia de dirección. Eso es un arrepentimiento verdadero. Porque a veces creemos que el arrepentirnos es decir: bueno, yo fallé, yo soy pecador, yo necesito al Señor y nada más. Pero en realidad la palabra arrepentirse habla de algo mucho más profundo, ¿sí? Más profundo, habla de un cambio radical de la manera de pensar, de la manera de percibir las cosas y de la manera de entender las cosas. La manera de entender la vida, la manera de entender las circunstancias que atravesamos, la manera de entender lo que me enseñan en la iglesia, la manera de entender los procesos por los que paso. Amén. Verlo desde otro lado. Entonces, ¿cuál es la primera tarea que tenemos que empezar a hacer hoy para que la palabra hoy pueda ser la semilla que se siembra en una buena tierra? En esta tarde pensemos: ¿ha habido un cambio radical de mente en nosotros, una metanoia, un arrepentimiento? Meditemos. Amén. Para que nos vayamos poniendo a la luz de la palabra del Señor.
pensando en esto, fui al libro de Pedro, ¿sí? Que es el segundo versículo. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 8, y este también es un versículo que les estuve predicando hace un tiempo a los hermanos de danza, pero en esta oportunidad me lo volvió a recordar el Señor, pero me lo recordó ya focalizado en esto de la metanoia, porque creo que es algo muy importante. Y ya va a entender usted en qué está ligado con el mes de perdonar, en qué está ligado con un montón de cosas. Mira, leamos juntos. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 8. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Son versículos que conocemos mucho, son versículos que citamos mucho, son versículos que usamos mucho para predicar, para ministrar, para consolar, para enseñar, ¿sí? Para declarar. Pero vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor hoy aquí, porque sabe que aquí Pedro le está hablando a los creyentes también. Y yo fui a buscar ahí la palabra humillaos, ¿sí? Porque también yo pensaba, cuando les predicaba a los hermanos de danza, yo les decía, en la sociedad en la que vivimos hoy, ¿cómo suena la palabra humillarse o humillación? ¿Cómo suena? Dele, acompáñame a predicar, pues. ¿Cómo suena decir hoy, humillate? Como una ofensa, como algo malo, ¿verdad? En resumen, suena malo decir humillate, o decir me humillé o me humillaron. ¿Ve que suena feo hoy en día? Más que nada por toda esta nueva corriente que hay del amor propio, que está muy bien, pero que no tanto, ¿verdad? Entonces, humillados suena feo hoy en día. Pero dice la palabra, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Es una forma distinta de humillarse, ¿verdad? Y la palabra humillación ahí es bajar, allanar, es deprimir, es descender. Ese todavía no. Pero también es humillar la mente. Cuando yo fui al Strong y busqué la palabra humillar, decía que humillar es humillar la mente. Entonces yo dije, Señor, acá también nos estás hablando de un tipo de metanoia, porque me estás pidiendo que yo, Señor, doblegue mi mente a ti, que yo humille mi mente ante ti, ¿verdad? Porque es ante Él, dice humillados, pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, ¿ante quién yo tengo que hacer una metanoia y ante quién yo tengo que humillar mi mente? Ante la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Dice, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y esto también es algo que predicamos mucho, al que se humilla Dios y al soberbio Dios lo mira de lejos, ¿sí? O no lo atiende, ¿sí? Entonces, una metanoia también es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Para que los exalte cuando fuere tiempo. Y luego el verso 7 dice, echando toda vuestra, ¿qué dice? Ansiedad sobre Él. Y yo en esto fui encontrando muchas palabras que hoy en día se hablan mucho, de las que hoy en día se hablan mucho, que todos escuchamos mucho, y palabras con las que todos batallamos mucho en esta época, en este punto del mundo, de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Y es la palabra ansiedad. ¿Cuántos lo han escuchado? Levánteme la manito si me ayuda y no se duerme. Ansiedad, ¿verdad? Y decimos hoy en día es uno de los males más grandes que vive la humanidad, la ansiedad.
¿verdad? Y se habla sobre la ansiedad como un diagnóstico, se habla sobre la ansiedad como una enfermedad hoy en día, ¿sí? Se habla de ataques de ansiedad, se habla de estados de ansiedad que nos llevan a muchos problemas, ¿sí? La ansiedad, si la vemos a nivel psicológico y la vemos a nivel social, genera una cadena de problemas bastante complejos, ¿sí? Entonces yo le decía al Señor, mientras leía estos versículos, yo le decía, Señor, cuán sabio, cuán bueno, cuán grande es el amor de Dios, que aún en los tiempos de Pedro, el Señor ya nos estaba dejando herramientas para lo que hoy vamos a tener que enfrentar en esta temporada, tantos años después, ¿verdad? ¿Qué se iba a imaginar Pedro que iba a llegar hasta una generación del año 2025 que iba a tener que batallar contra la ansiedad? ¿Sí? Y no se avergüence, si quiere levante la mano y si le da vergüenza, no, pero ¿cuántos han batallado con la ansiedad alguna vez? Yo levantaba las dos por las dudas. Todos hemos batallado tal vez con la ansiedad, capaz alguno no, pero la gran mayoría sí. Pero el Señor también para eso nos ha dejado herramientas en su palabra. Amén. Y ahora sí, si vamos a la siguiente diapositiva, usted va a ver ahí esa palabra que es merimna, ahí no está el acento, pero es merimna, es la palabra ansiedad en ese versículo. Y la palabra ansiedad en ese versículo significa dividir, partir, separar en partes. Afán que te separa o te distrae del enfoque correcto. ¿Sí? Y a mí me llamó mucho la atención esta parte cuando yo les predicaba a los chicos de la danza, porque ansiedad significa dividir, significa partir. Significa que hay algo que es entero, pero que se parte, se rompe en dos o en varias partes. Entonces, a eso me hizo meditar en el alcance, en el nivel y en la consecuencia que nos deja a nosotros la ansiedad. Nos rompe internamente, nos divide, nos quiebra, ¿verdad? Nos divide. Entonces, mira, ¿podemos volver a 1 de Pedro? El verso anterior. ¿O la diapositiva anterior? 1 de Pedro 5. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces yo pensé, pastora, ¿qué tiene que ver lo primero con lo segundo? Yo pensé y le decía, compartía un poquito de la palabra con mi esposo, y yo le decía, entonces, si el Señor nos está llamando a tener en este tiempo una metanoia, ¿sí?, que habla de un cambio de dirección de la mente hacia el Señor, que nos habla de humillarnos delante de la presencia del Señor, nos habla de una humillación integral, ¿verdad? Nos habla de un cambio de mente integral, completo. No que mi mente piense una cosa, pero que a veces piense otra. Entonces, ¿cuál es el enemigo principal de la metanoia? La ansiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ansiedad me divide y genera que yo no sea, que mi mente, que mis pensamientos, que mi dirección no sean dirigidas todas hacia el mismo lugar. La ansiedad me genera a mí que yo no sea una persona que se rinda de manera íntegra delante de la presencia de Dios, sino que yo esté dividido, ¿verdad? Entre que hay días buenos, hay días malos, hay días que creo, hay días que no creo, hay días que tengo fe, hay días que no quiero saber nada con la presencia del Señor, ni con la iglesia, ni con nadie, ni que me hablen del Señor. Y eso significa entonces que si estamos en ese estado de ansiedad, no estamos rendidos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, porque estamos divididos. O también significa que hay partes de nuestro ser que están rendidos y partes que no, ¿verdad?
Y cuando nosotros estamos en ese estado donde hay partes de nosotros que están rendidas bajo la poderosa mano de Dios y partes que no, porque fuimos divididos por la ansiedad, es cuando empiezan a haber dentro de nosotros esas batallas, ¿verdad? Que es lo que le decía recién. Hay días que tengo todas las pilas, me levanto y quiero orar, quiero buscar, quiero leer, quiero servir, quiero ir a las naciones, Y otros días donde me levanto y digo, ¿por qué mejor no me voy al mundo? Que es más fácil, más lindo, más libre, más... ¿Verdad? Días donde digo, Señor, tú eres mi salvación, tú eres mi escudo, tú eres mi... Y días donde digo, Señor, ¿por qué me permitís esto? ¿Por qué sos así conmigo? ¿Por qué? Ya no quiero ser tu guerrero más valiente para que ya no me des batallas. Entonces estamos en un estado de división. Estamos en un estado donde decimos, Señor, me santifico, te sirvo, te busco, voy a la iglesia, soy un buen cristiano y todas estas áreas de mi vida no las veo florecer nunca. Estamos a veces en un estado donde decimos, Señor, tu palabra dice que si yo hago esto, voy a recibir aquello. Y yo lo hago, Señor, pero no recibo. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Nos encontramos en un estado donde decimos, Señor, te he buscado, te he servido, te conozco, he sentido tu presencia, pero yo no creo que me puedas usar a mí. Que fue un poco lo que vimos en BAP. La ansiedad nos hace salirnos del lugar que ocupamos, que es ser el vaso de honra que Dios usa. Y no la persona santa y perfecta que se llena de la unción y usa la unción, sino el vaso que Dios usa, ¿verdad? Entonces todos esos estados en nosotros los va generando la ansiedad. Y la ansiedad es el enemigo principal de la metanoia. Y estamos en tiempos, hermanos, donde nosotros no nos podemos permitir que nuestra mente se encuentre dividida. Estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que ser un ser íntegro, completo, entero, rendido bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque dice Primera de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Verdad? Entonces son tiempos donde nosotros no podemos permitir que el enemigo nos devore. Son tiempos donde nosotros tenemos que vencer la ansiedad y tenemos que hacer una metanoia real y verdadera en nuestras vidas para que no seamos devorados por el enemigo. ¿Me entiende? Yo les compartía en BAP y les decía qué importante es que nosotros nos rindamos de verdad delante de la presencia de Dios. Y la metanoia significa eso, es rendirnos de verdad, de manera íntegra. ¿Verdad? Y yo se lo quiero expresar, yo se lo quiero compartir, yo se lo quiero hablar desde el lado de una persona que estuvo en ese estado muchos años. Porque yo fui cristiana, pastora, servidora, muchos años, pero me encontré dividida por un montón de circunstancias. Y yo creía que estaba rendida a la presencia de Dios, pero en verdad no lo estaba. Y Dios tuvo que generar en mí una metanoia. ¿Verdad? Una metanoia en la que yo dijera, listo, Señor. Ahí está mi mente, ahí está mi vida, ahí está mi ser. Haz tú, Señor. Yo no hago más. Esa es la metanoia verdadera. Entonces hoy usted analícese. Ahora teniendo este conocimiento sobre la merimna, la ansiedad, analícese. ¿Ha tenido una metanoia en su vida o está necesitando que vuelva a ocurrir en usted una metanoia? ¿O realmente se ha encontrado dividido, separado,
con algunas partes de su ser que no están realmente rendidas bajo la poderosa mano de Dios. Y esto nos puede pasar a todos. Porque sabe que yo en otros tiempos escuchaba palabras como esta y yo decía, bueno, esa palabra es para el nuevo. Esa palabra es para el que viene hace poquito. Esa palabra es para el que viene y se congrega una vez al mes. Esa palabra es para el que viene y aparece una vez cada 2 meses en la iglesia y bueno, porque no se ha rendido de verdad tal vez delante de la presencia del Señor. Pero esa palabra es para todos. Esa palabra en algún momento también fue para mí. Y lo sigue siendo, no crea que yo ya me creo que hice la metanoia, no. Es para todos nosotros, ¿verdad? Es para usted, hermano, que hoy viene por primera vez o que viene hace poco o que de repente hace poco que ha vuelto al Señor o que está en la fe pero no está y todavía no se ha convencido. Sí, es para usted. Hoy Dios le está diciendo, hermano, hijo, haz una metanoia. Yo quiero que me puedas rendir tu vida de verdad, de manera sincera, de manera íntegra. No que andemos caminando con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio, sino que podamos decidir por qué camino vamos a ir. Porque le doy una noticia, si usted va con un pie de cada lado, no crea que, y bueno, es lo mismo que si fuera por el camino ancho. Es lo mismo que si fuera sin Cristo. Porque si yo decido seguir a Cristo, tengo que seguirlo de verdad y de manera íntegra. Pero también es la palabra para aquellos crecidos, formados en la fe y que pasan por estos momentos donde dudan de su fe, donde van a la oración y solo son reclamos, donde van a la oración y se dan cuenta que hay un montón de cosas que no pueden romper dentro de sí, que no han podido superar, que no han podido cambiar, de las que no han podido salir. También es para nosotros, para todos hoy es la palabra de Dios. Amén. Que nos manda a hacer esta metanoia. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2. Ahí está, versos 14 al 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de... Entonces, mire, ¿qué era metanoia? ¿Qué era metanoia? Para que podamos tener, ¿qué? La mente de Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo. Y mire, si nosotros leemos, después le invito a que en su caso usted pueda leer todo el capítulo 2, porque habla muchas cosas muy importantes. Pero quise tomar estos versículos para no leer tanto y que no se me duerma. Pero dice entonces que nosotros tenemos la mente de Cristo y más adelante dice, más atrás, la diferencia entre el hombre natural y podríamos decir el hombre espiritual, ¿verdad? No lo dice ahí, pero dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual, entonces habla de un hombre natural y habla de un hombre espiritual. Cuando decimos hombre, decimos mujer, ¿verdad? Cualquier persona. Y dice que si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces somos ese hombre espiritual, que dice que no es una persona que está ajena al entendimiento de las cosas espirituales, sino que tiene la diferencia con el hombre natural que dice que las cosas del espíritu le son como locuras, ¿verdad? Dice el hombre natural, el que no ha recibido la mente de Cristo, las cosas del espíritu le son locuras.
Y si llevamos este versículo a la luz de todo lo que venimos hablando, hermanos, el hombre natural no es solamente el que va pasando por afuera y que no tiene al Señor, sino que muchas veces también somos nosotros estando aquí adentro. Porque cuántas veces hemos estado en un estado de división interna tan grande que no podemos entender las cosas del Espíritu. Por lo tanto, no las podemos recibir. ¿Cuántos de nosotros tenemos una enfermedad y jamás por nuestra cabeza se nos pasa la idea de que el Señor puede hacer un milagro? Hay gente que sí, pero hay mucha gente que se hace propia la enfermedad y bueno, a mí el Señor no me sana. Ni lo piden. El Señor sabe. Y ni lo piden. O no lo creen. Porque el médico te dice, no, bueno, esto es algo crónico, no hay manera, solo lo vamos a controlar, pero no lo podemos sanar. ¿Y usted se lo cree? Bueno, voy a tener que tomar la pastillita todos los días. Vemos tal vez en un video, en una transmisión en vivo, en WhatsApp, en TikTok, en Instagram, en Facebook, videos de personas haciendo milagros. Y que sube la gente y empieza a contar, a mí el Señor me sanó del pie, a mí el Señor me sanó. Y empezamos, ¿cuánto les habrán pagado para decir eso? Anda a saber si será verdad, capaz que lo arman para que se vea bonito en las redes y es todo mentira. Escuchamos tal vez al pastor que nos da un testimonio de tal hermano, terminó el culto, se acercó y me mostró brillo de oro en sus manos. Y nosotros decimos, ¿qué va a tener? Imagínate, ¿qué va a existir eso? Capaz que no lo decimos con nadie, pero lo pensamos por dentro. Capaz tenemos familiares que están perdidos en el mundo y no les predicamos porque decimos, no, ¿para qué? Si ese no va a cambiar. No hubo una metanoia tal vez. El Señor le dice a la iglesia, hay un tiempo nuevo para la casa. Y yo, es una frase a veces que nos parece a nosotros los cristianos tan usada y no la creemos. Y las cosas espirituales nos parecen locuras. Leemos la Biblia y creemos que la Biblia es un cuento. O decimos, no, bueno, en las épocas de antes sí, se abría el mar, caía fuego del cielo, se sanaba la gente, pero hoy en día ya no. ¿No será que eso pasa porque no lo creemos nosotros? ¿No será que eso pasa porque no entendemos en quién hemos creído de verdad? ¿No será que eso pasa porque nos hemos acostumbrado tanto a las cosas naturales del mundo natural en el que vivimos que se nos olvidan que hay un mundo espiritual en el que existe un Dios que todo lo puede? Y me podría meter en terrenos escabrosos. No, no le demos al Señor porque si no, no nos va a alcanzar. Ahí falta una metanoia. Ahí hay una mente dividida por la ansiedad que te dice, no, si no te alcanza. Pero el que es el hombre espiritual entiende que la Biblia dice que dando es como se recibe. Y toda la palabra que el Señor nos viene hablando todo este tiempo va de la manito, porque volvemos a ver lo que el Señor nos habló en Bab, la lógica del cielo contra la lógica humana, la lógica del hombre espiritual contra la lógica del hombre humano, la lógica del hombre que está en ansiedad y la lógica del hombre que está en una metanoia. Entonces, ¿cuál es la intención hoy del Señor a través de su palabra?
que nosotros, aunque vivimos en este mundo material y natural, dejemos de ser hombres naturales, mujeres naturales y empecemos a ser una iglesia que viva en el Espíritu. Una iglesia que realmente se encuentre humillada bajo la poderosa mano de Dios. La lógica humana te dice, yo ya estuve mucho tiempo humillado bajo la poderosa mano de Dios y Él a mí no me exaltó. Y a veces el Señor demora y nos cansamos. Y la ansiedad nos dice, no, si Dios para vos no tiene cosas, ¿no te das cuenta? Y le creemos al enemigo. Y le creemos a nuestra mente que no tuvo una real metanoia y nos volvemos para atrás y dejamos de servirle y dejamos de seguirle y dejamos de creerle. Tal vez usted recibió promesas y todavía no las ve cumplidas y ya la ansiedad hizo su parte y lo dividió y le dijo, listo, no la vas a recibir nunca. Y se convirtió de repente en un hombre natural y dejó de entender las cosas espirituales con una mente espiritual. Amén. Mire, ahí la palabra mente, en 1 Corintios, cuando dice nosotros tenemos la mente de Cristo, la palabra mente es nous, que es la siguiente diapositiva. Mire, dice, significado básico es mente, entendimiento, modo de pensar, percepción, disposición interior, la facultad mental que capta, discierne y entiende la realidad. Pero sabe que ahondando un poquito más sobre esta palabra, yo en la diapositiva no quise poner tanto, pero ahondando un poco más y analizando un poco más esta palabra, la palabra mente, podemos tomar del conocimiento que ya tenemos. Sí, nuestro pastor nos ha enseñado que la mente es el inicio del alma. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Verdad? La mente es el inicio del alma. Y yo estudiando un poco más la palabra nous, vi que no solamente es la mente, o sea, lo que todos entendemos por mente, ¿verdad? La mente es lo que piensa, lo que razona, lo que aprende, lo que vemos ahí. La facultad mental de captar, discernir, entender, ver la realidad. Sino que todas las personas y todos los seres humanos, y ahí es donde usted va a entender el inicio del alma, tenemos también esta mente que se llama nous, que va de la mano con nuestra mente racional y que tiene que ver con una facultad de entender las cosas espirituales o las cosas morales, las cosas que no podemos ver, la verdad, la mentira, el bien, el mal, el amor, el odio. Y ahí es donde se convierte la mente en el inicio del alma, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos habla sobre una metanoia, no nos habla solamente de un cambio de la forma de pensar, sino nos está hablando de un cambio más radical, más profundo, un cambio en esa parte de nuestro ser que es la que discierne las cosas del Espíritu, que es la que discierne las cosas que no puedo ver. No solo la que discierne que esto es rojo, esto es madera, esto es de vidrio, no, sino la mente que capta esto es de Dios, esto no es de Dios, que capta esto está bien, esto está mal, que capta a este lo perdoné, a este no. Si vamos al mes de perdonar, en esa mente es donde Dios necesita hacer una metanoia. En la mente espiritual, por decirlo así, para que esa mente se convierta en la mente de Cristo y deje de ser una mente natural, humana. Mira, acompáñame al libro de Santiago, capítulo 4, versos 6 al 8. También lo mismo con Santiago, lea todo el capítulo 4 cuando pueda, porque es glorioso. Mire, versos 6, 7 y 8 dicen, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y vuelve el Señor a unir de la manito todo lo que hoy aprendimos. El cambio de mente, el humillarnos, el doble ánimo.
¿Lo ven? El poder ser libres porque dice resistir al diablo, el someternos, de vuelta dice someteos, que podemos decir que es un sinónimo de humillarse. ¿Y sabe por qué? Para esta generación de hoy es más difícil la metanoia, porque vivimos en una época donde nos hablan de que estar sometidos y estar humillados está mal. ¿O no? ¿O usted no ve eso en redes sociales todo el tiempo? Las redes sociales hoy en día, ¿qué es lo que consumimos a diario? Porque si usted me dice que no tiene el teléfono y va scrolleando los videos ahí, viendo y viendo y viendo y viendo, y no le aparece algo sobre esto, yo le diría, ya está listo, le falta flotar y subir al cielo. A todos nos pasa, todos lo hemos visto, todos lo hemos escuchado, o nos hemos cruzado por lo menos con alguien que nos habla sobre esto. Y yo le decía a mi esposo, o hablábamos juntos, interpretábamos con mi esposo y decíamos, es el espíritu que se está moviendo en este tiempo para confundirnos, para alejarnos de la fe. Disfrazado de algo precioso, porque te dicen, vos valés, sos importante, amate, cuídate, no dejes que nadie te humille, no dejes que nadie pase por arriba tuyo. Vos sos más importante que los demás. Y un montón de frases que suenan muy bonitas y que sabe que encima no son del todo mentiras, ¿verdad? Pero que si nosotros realmente extremizamos y dejamos que... Mira, hermano, nosotros a veces estamos en un momento de aflicción, de carga, de problema. Y nos está visitando la ansiedad. Y vamos a TikTok, abrimos y dice, ponte como la prioridad. No dejes, sigue tu corazón. No dejes que nadie tome el control de tu vida. Y ya empezamos, la verdad que, no sé, me parece que esto tiene razón. Realmente si yo estoy en Cristo y me están pasando estas cosas, yo no me siento bien y recibo muchas luchas, capaz que lo ideal sería, capaz que la iglesia, yo me equivoqué, capaz que el evangelio no es real, capaz que yo me tendría que apartar y dedicarme a mí, y dedicarme a sanarme yo, y dedicarme a amarme yo, a crecer yo, a realizarme, y después veo. Y cuando le dimos lugar a eso, hermanos, ahí nos devoró el enemigo. Nos pasa a las mujeres. Hoy en día la mujer, si usted va a las redes, es víctima. Sos víctima de tu esposo, sos víctima de tu familia, sos víctima de tus hijos, hermanos. Hoy en día las redes están llenas de, la tarea de la madre no está valorada. Nadie valora lo que hace una madre. Ay, mamá, tómate un tiempo, descansá porque te supera la vida, la ansiedad, la labor. Está desestimada la tarea de la mujer en la casa. Y no es del todo mentira, pero tengamos cuidado. Hoy en día, ¿qué nos dicen a las mujeres? Que acá en la iglesia nos burlamos a veces de eso. ¿Qué nos dicen a las mujeres hoy? A ver si alguna se le escapa. ¿Que tenemos que ser qué? Empoderadas, dijeron. ¿Y está mal, pastora? No, pero no de la forma que el mundo te lo enseña, sino de la forma en que la palabra te enseña. ¿Y sabe qué dice la palabra? ¿De qué manera usted, mujer, es una mujer empoderada? Cuando está sometida bajo la poderosa mano de Dios. No cuando usted está en una posición de yo sé quién soy, nadie me dice nada. No. Cuando usted está sometida bajo la poderosa mano de Dios, es una mujer empoderada en el reino, si no, no.
El otro día nos reíamos con mi esposo porque él va subiendo reels de sus prédicas a las redes y subió uno donde decía de que la mujer tiene que estar sujeta al marido, ¿verdad? Y ahí entraron los ataques con los comentarios. Y después decía, pero dice la Biblia que el hombre tiene que estar sometido ¿a quién? Entonces, ¿cuál es la manera de que el hombre esté realmente en autoridad y empoderado? Cuando tengo a mi esposa ahí, pastora, abajo del zapato. No, ¿verdad? No. Cuando yo la miro a mi esposa así y ella ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando yo de repente me levanto un día en mi casa y digo, tengo ganas que todos hagan lo que yo quiero. Y todos lo tienen que hacer. No, ese no es el hombre empoderado. El hombre empoderado y que está en una autoridad verdadera y no en una falsa autoridad es el hombre que entiende que tiene que someterse a Dios. Porque ese es el orden. Dios, el varón y la mujer. ¿Verdad? Entonces, hermanos, los extremos son malos. Cuando yo le hablo de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, le hablo de someter su mente, el inicio de su alma, o su alma, si lo quiere llamar así, a una verdadera metanoia. No a que usted sea una persona que haga lo que otros le dicen y no pueda pensar por sí mismo. Hoy en día, la sociedad te enseña a confundir la corrección con control. Te enseña a confundir la corrección con falta de amor. Hoy en día, la sociedad te enseña a confundir las faltas de respeto con empoderamiento. Y cuando nosotros estamos fuera de una verdadera metanoia, somos una persona que pensamos las cosas de maneras naturales y no podemos entender que en el reino las cosas son distintas. Son diferentes. Hoy en día la sociedad te enseña que tener dignidad de no perdonar a aquel que te dañó está bien. Porque a veces decimos, o la sociedad hoy nos enseña, que si alguien te dañó tanto, dignidad es cerrar la puerta para esa persona, nunca más. Pero el Señor nos ha dado una proclama de perdonar. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo a nuestros corazones, ¿qué camino vas a tomar? ¿El del hombre espiritual o el del hombre natural? ¿El del hombre dividido por la ansiedad o el del hombre que ha sometido su vida a una verdadera metanoia? Entonces, que la palabra de hoy, a la pastora no habló sobre perdonar. Sí, porque el que tiene una verdadera metanoia entiende el perdón. Y lo entiende de corazón. Y lo entiende de verdad, lo entiende con su mente nous, con la mente espiritual, con la mente del alma, no solamente con el razonamiento. La persona que ha tenido una verdadera metanoia no solamente piensa que tiene que perdonar al que lo trató mal, al que lo difamó, al que lo estafó, sino que revisa su corazón. ¿Sabe que yo hice una lista de gente para perdonar? Pero después el Señor, mientras yo estaba orando, me dijo, sentate y revisa tu corazón de verdad.
Y yo le dije, Señor, ¿pero por qué? Porque hay un montón de gente que porque de repente la dejaste de ver, de repente ya no es de tu círculo, de repente ya pasó, no la pones en tu lista, pero en tu corazón hay algo en contra de esa persona. Entonces, si vas a perdonar, perdona de manera íntegra, no a medias. Entonces yo me tuve que poner a pensar, hermano, y no se imagina cuánto encontré. Gente con la que nos cruzamos en la vida, que de repente nos hacen cosas que nos dolieron, que nos ofendieron, y después porque de repente las dejamos de ver, bueno, ya está. Y capaz cada tanto me la cruzo y cruzo la vereda, para no pasar por enfrente y saludar. Entonces, metanoia, rendidos de manera integral delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Yo pensaba y decía, Señor, dar ejemplos sobre gente que tuvo una metanoia o tiene la mente de Cristo y gente que no. Y pensando en cuál podía ser el mejor ejemplo, ¿cuál cree usted que es el mejor ejemplo de cuál es la mente de una persona en metanoia y cuál es la mente de una persona en ansiedad? Cristo, ¿verdad? Él es el mejor ejemplo. Porque vayamos a ver la vida del Señor. ¿Quién era Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Entonces Él era Dios, hecho hombre en la tierra, acusado de ser un blasfemo, acusado de ser un mentiroso, acusado de echar fuera los demonios y de sanar a los enfermos por medio de espíritus inmundos. Muerto en la cruz en medio de 2 ladrones, igual que un ladrón. Pero Él no se dejó llevar por la ansiedad. ¿Vino la ansiedad? Sí. Lo vemos en el monte de los olivos cuando Jesús fue a orar. Y dice que Él lloraba y sudaba como grandes gotas de sangre y decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la metanoia. Porque yo no le estoy hablando de personas superpoderosas que nunca sienten ansiedad y que viven en el espíritu. No, eso no existe. Porque usted y yo vivimos en un cuerpo de carne y con esas cosas vamos a batallar siempre. Pero yo le hablo de ser como Cristo. Dice la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Un Cristo que estaba sufriendo de una manera terrible y que decía, Señor, ojalá pudiera pasar de mí esta copa. ¿Podemos decir que Jesús no quería en ese momento morir en la cruz? Sí, ¿verdad? Pero la mente de Cristo fue que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Y ¿sabe qué? La voluntad de Dios no fue sacarlo de la cruz, fue llevarlo a la cruz. Y eso también prueba nuestra metanoia, porque un montón de veces nosotros oramos en situaciones y Dios no nos saca. Y ahí es donde volvemos para atrás. Que tu metanoia dure, te saque Dios o no te saque, te pase la copa o no te la pase. Porque por algo el Señor hace lo que hace, porque Él sabe qué planes tiene acerca de nosotros, hermanos. Dios no improvisa. Y si Dios un día te tiene que llevar a la cruz, Él sabe por qué. Y sabe que para finalizar acá con las diapositivas, si podemos ir a la de la primera imagen. ¿Qué ve usted ahí? El trono, Dios, los ángeles adorándole, ¿verdad? Esto es lo que nosotros pensamos como humanos de lo que debería de haber sido de manera permanente la vida de Jesús, ¿o no? Dijimos recién, ¿quién era Jesús? ¿Y qué le corresponde a alguien que es Dios? La gloria, la alabanza, el ser
soberano sentado en su trono, incorruptible, y lo es. Pero ¿sabe de qué manera Él se mostró más como Dios? Y mostró lo que es la mente de Cristo y la verdad de estar humillado bajo la poderosa mano de Dios en lo siguiente. Ahí. Entonces, un montón de veces para nosotros, servir a Dios y seguir a Dios tiene que ser la primera imagen. Y no nos damos cuenta que a veces seguir a Cristo es eso. Porque lo vivió el Señor. Porque para la lógica de lo celestial, para la lógica de lo espiritual, el momento más glorioso de Cristo no fue sentado en su trono alabado por los ángeles, fue clavado en una cruz en medio de 2 ladrones, hermanos. Fue dar la vida por amor. Y hoy la sociedad te dice, no gastes tu vida en nada, dedícate a ti mismo. Y Cristo te dice, da tu vida por amor. Entonces tengamos cuidado de no caer en las garras del espíritu de este mundo, del espíritu de la ansiedad que te divide y que te hace creer mentiras. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, vamos a recordar el sacrificio del Señor. Hermano, sacrificio no es malo. Sáquese eso de su cabeza, sáquese eso de su mente. No permita que el enemigo lo contamine. El sacrificio no es malo. El sacrificio es honra. El humillarse bajo la poderosa mano de Dios no es malo, es honra. El ponerse bajo la poderosa mano de Dios habla de los 5 ministerios: pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, maestros, hermanos. Nos hemos empoderado tanto que ya no queremos ni obedecer la voz de nuestro pastor. Que ya los ministerios, el poder de Dios nos parecen locura. Que ya el venir a la iglesia y el poder ser sometidos en una casa donde me enseñan cómo servir, donde me dicen, hacé corderitos, hacé nefesh, métete un servicio, seguí a tu líder. Nos parece locura, nos parece que está mal. Entonces vamos a seguir siendo cristianos como nubes sin agua, o cristianos que estamos en una banca toda la vida y no crecemos. Y no podemos ver la gloria de Dios. Yo en mis oraciones le digo, Señor, ¿por qué nos hemos convertido en una iglesia que le tiene que gritar 2 horas a un endemoniado para que se libere? ¿Por qué somos una iglesia que tiene el típico hermano enfermo que nunca se sana? ¿Por qué somos una iglesia que tenemos dentro de nuestras 4 paredes gente atada por años que nunca es libre? Porque hemos malentendido las cosas del Espíritu. Porque hemos malentendido a qué fuimos llamados como iglesia. Porque no hemos tenido una verdadera metanoia. Porque nos aferramos al yo. Porque nos aferramos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros planes. Y no nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces hoy es tiempo, hermanos, de rendirnos. Entienda que ahí va a estar su mayor gloria. Entienda que ahí usted va a alcanzar esa estatura del varón perfecto, de lo que la palabra de Dios nos habla. Haga una metanoia. Y mire, ahí el libro de Santiago que leíamos recién decía, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él. Entonces hay un orden. Someteos pues a Dios y no habrá nada que te pueda atar. Someteos pues a Dios y no habrá nada que te pueda dominar.
Someteos pues a Dios y no habrá nada que no pidas en oración que lo recibas. Someteos pues a Dios y no habrá enfermo por el que ores y no se sane. Una iglesia sometida a Dios es una iglesia que es imposible que no vea la gloria de Dios. Entonces hoy, hermanos, metanoia, metanoia, metanoia. Para que alcancemos el propósito de Dios, para que seamos lo que el Señor quiere que seamos y no lo que nosotros pretendemos ser. Amén. Póngase de pie y oremos. Acompáñame a orar. Y ore de corazón. Y busque lo que hoy la palabra de Dios nos ha enseñado con todo el corazón.